nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente hoy día miércoles, un día de oración, un día donde llevamos a aquellas personas que están necesitadas de oración por causa de su necesidad. Hay muchos enfermos. Como escuchaba allí, algunos han sido dados de bajas y eso es muy importante. Eso quiere decir de que Dios está escuchando la oración y está respondiendo. Gloria al Señor. Estamos aquí en esta oportunidad también para compartir una meditación de la palabra del Señor. Muchos de nosotros sabemos del Sermón del Monte, conocemos ese famoso sermón de nuestro Señor Jesucristo. Sería tan extenso hablar de cada punto, cada, cada tema que él compartió en ese momento. Por ejemplo, habló sobre las bienaventuranzas, habló sobre que nosotros somos la sal de la tierra. También dice que somos la luz del mundo. Es importante, muy importante saber estas verdades porque esto nos permite conocer, aplicar también, por supuesto, estas hermosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. También habló Jesús sobre la ley. También vemos que enseñó sobre la ira. Se enseñó sobre la ira, cómo la ira puede afectar nuestra vida espiritual. Nos dio a conocer también sobre el adulterio, que si uno mirase a una mujer, la codiciar en su corazón, ya adulteró con ella. Como Jesús nos va enseñando punto por punto. Habló sobre el divorcio también, el amor hacia los enemigos, también habló sobre ello. Y es interesante a veces detenernos un momento en los puntos donde a veces nos cuesta a nosotros superar el amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros en esta noche podemos decir que amamos a nuestros enemigos? Eso quiere decir de que hemos alcanzado la perfección en el amor, amar a aquellos que nos hacen daño. Y hoy día vemos la verdad a través de las redes sociales, cómo se muestra lo contrario de lo que el Señor enseñó, inclusive dentro del contexto eclesiástico. Vemos esta realidad, pelea entre pastores, se aborrecen el uno al otro, se critican, se juzgan, y a la verdad eso no fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. También habló sobre Jesús y la oración, que no seamos, dice, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Jesús comienza a enseñar también de que debemos nosotros apartar un tiempo con el Señor, cerrar nuestras puertas y ahí en lo secreto, dice la palabra de Dios, que en lo secreto allí oremos al Señor, tengamos una comunión, una relación con Él, esa intimidad que Él demanda, y Él nos va a recompensar en público. ¿No? Qué interesante. Habló también sobre el ayuno, cómo debemos nosotros ayunar, que no seamos tan severos con nosotros mismos, porque a veces nos aplicamos tan radical el ayuno, que pareciera que vamos allá a morir por causa del ayuno, ¿verdad? Y él dice, no sean severos tanto con ustedes mismos. Y también nos enseñó sobre los tesoros en el cielo, que debemos hacer tesoros no debemos hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino dice que hay que hacer tesoros en los cielos, cosa que nos cuesta
a muchos. Estamos pensando allí acumular riqueza aquí en la tierra. Nos olvidamos de que eso es pasajero, que es bueno tenerla, pero no con ese afán, con esa intensidad de ser, de tener más riqueza que el otro, de ser mejor que el otro. Yo creo que muchos están aplicando esta palabra a la inversa, ¿m? Lamentablemente. También nos enseñó sobre Dios y las riquezas. ¿Ah? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Es así, o sea, porque uno de los poderosos dentro de la búsqueda de adoración, de alabanza, de ser el centro de la vida del ser humano, son las riquezas, ¿cierto? El dios Mamón. Lamentablemente, como le digo, sucede que ponemos más la atención en las riquezas, porque no se puede servir, dice, a dos señores, porque es verdad, si usted pone el corazón, la mira en las riquezas, va a aborrecer al otro, ¿verdad? Son dos poderes, el Señor o la riqueza. Y ahí es donde uno tiene que determinar si es el Señor. El afán y la ansiedad, un texto bastante conocido, donde nos dice el Señor, no os afanéis, ¿verdad? No os afanéis qué es lo que van a comer, qué es lo que van a vestir, no se afanen por esas cosas. Eso no quiere decir que no debemos de pensar, ¿entiende? No debemos de pensar en el mañana, en lo que debemos de hacer. Está hablando del afán, de esa ansiedad que nos lleva a ocupar tanto tiempo en aquello que todavía no ha llegado. El, el juzgar a los demás, que no debemos de juzgar con la misma medida que nosotros somos medidos, dice el Señor, vamos a ser medidos, lamentablemente. Habla de la oración y la regla de oro, la puerta estrella. También nos da a conocer que nos debemos de guardar de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. O sea que por sus frutos vamos a conocer a aquellos que son falsos. ¿Ah? Así que hermosas enseñanzas, pero Jesús culmina en el capítulo 7 del versículo 24 hacia adelante, hablando de los dos cimientos, ¿verdad? De los dos cimientos, cómo toda la enseñanza del Sermón del Monte puede afectar a nuestra vida espiritual, puede ser de mucha bendición si la aplicamos. Ese es el asunto. Dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, aquel hombre prudente que escuchó, que conoce sobre el Sermón del Monte, que conoce sobre las enseñanzas de Jesús y no las hace. Jesús dice que lo compara a aquel hombre que edifica su casa o las hace, aquel hombre prudente y las hace, dice que edificó su casa sobre la roca. O sea, buenos cimientos, buenos fundamentos, una vida que aplica la palabra del Señor, lo lleva a madurar, a ser fuerte, a enfrentar cualquier situación, cualquier problema que se presente cuando tenemos buenos cimientos, ¿verdad? Los buenos cimientos están en nuestras vidas cuando nosotros aplicamos la palabra del Señor, ¿verdad? Y él dice en el versículo 27, descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Verdad? Algunos dicen que la roca es Cristo, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con
con el conocimiento de la palabra, de las enseñanzas, de la doctrina de Cristo, que la hemos aplicado, como dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque muchos son oidores, ¿verdad? Muchos somos a veces oidores, y cuando enfrentamos un problema y no hemos aplicado esa palabra y no tenemos ese cimiento fuerte para poder soportar la prueba, para poder soportar aquella fuerza maligna que viene contra nosotros, aquel mal que viene contra nosotros, hermanos, allí caemos en ruinas, ¿verdad? Dice que soplaron vientos, pero aquella casa no cayó, no cayó. Yo he leído, por ejemplo, algunas biografías de los héroes de la fe, o le llaman los comandantes de la fe, y a la verdad que algunos terminaron mal, terminaron depresivos, con depresión. Otro me acuerdo que terminó creyéndose que era Elías, que era Elías. O sea, terminan mal, porque en realidad Dios puede darnos doble ministerio, pero tiene que ver mucho con cuánto yo he desarrollado mi vida espiritual aplicando la palabra de Dios para poder enfrentar aún en la vejez, ¿verdad? Toda la adversidad, todas las cosas que son propias de, de un anciano. Y muchos, he conocido a ancianos, líderes, que lamentablemente entraron en un problema psicológico. Por ejemplo, el que fue usado para el avivamiento de Gales, él cayó en depresión. Tuvo un tiempo, Dios lo usó, pero tremendamente, y después cayó en depresión. No tenía tanto cimiento, era un hombre de mucha oración, pero lamentablemente lo que te da firmeza, lo que te da los cimientos es aplicar la palabra del Señor. Esa es la realidad. Y vamos a ir terminando para ya entrar a la oración. El versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. La casa somos nosotros. Nosotros somos aquellos que somos llamados a oír la palabra de Dios, a conocer la sana doctrina y a aplicarla. Así que cuando vengan pruebas, cuando vengan momentos de crisis, alguna enfermedad, cuando el médico nos diga, oiga, usted ya no hay solución, ¿verdad? Y no entrar en depresión y todas esas cosas y emocionarnos y lamentarnos y quejarnos, querido hermano, aplique ahora la palabra de Dios, empiece a desarrollar ese cimiento fuerte, ¿verdad? Ese cimiento que le va a ayudar, esa fuerza, ese poder, esa autoridad en usted, aplicando la palabra del Señor, y va a poder enfrentar toda esta adversidad. Hay personas que cuando le viene un problema tan fuerte se desorientan, se desesperan, no saben qué hacer, porque no aplican, son solamente oidores de la palabra y no hacedores. Por eso que cuando pasan alguna crisis, querido hermano, son derribados, caen en la ruina, en depresiones, en quejas, en lamento y todas esas cosas. Por eso lea el Sermón del Monte y aplique esa palabra maravillosa que nos va dando buen cimiento, nos va dando fortaleza, nos va haciendo crecer en la fe, porque el crecer en la fe es aplicar la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga, Dios nos guarde, y vamos a entrar a la oración. Amén y amén.